Pues, ese problema cuando uno extraña cierta correcta. Después viene la necesidad de practicar. Muy bien, buenos días. Por última vez, hoy día terminamos en lo que a mí refiere la parte lectiva. Y vamos a revisar este tema. Si están siguiendo un poquito el grupo de WhatsApp que crearon conmigo, yo les he copiado ahí 2 o 3 diapositivas de este tema, ¿no? De ascitis, mayormente de cirrosis, y por lo tanto quería empezar con un caso que creo que es un caso directo, prototípico, de algo que van a ver. ¿Sí? Entonces, ¿nos ayudas? ¿Siguiendo? Varón de 56 años, alcohólico que desarrolla progresiva distensión abdominal y edema de miembros inferiores. Al examen se encuentra ictericia y ectasias vasculares en el cuello y tórax. Se confirma ascitis con circulación colateral y edema periférico. ¿Cómo debemos enfocar a este paciente? Pues entonces, la historia es clara, directa, es un señor media edad, con un hábito nocivo claro de tiempo, y que viene por lo que muy comúnmente vemos, es que comienza a tener una distensión de abdominal y edema, y cuando uno va a ver eso, el paciente lo examina, efectivamente un poquito de tinte ictérico, tiene una quieta telangiectasia por el tórax, lo va a ver en abdomen, hace las maniobras fisiológicas correctas, es decir, esto es ascitis, y aparte de la ascitis, veo que tiene circulación colateral y edema en el miembro inferior, y por lo tanto, nuestro diagnóstico, doctor, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Votar? Ya, fuera. Así que hay que votar. Fuera. Votar con B chica. Ya, eso es todo. ¿Qué uso que votar? Doctor, cuéntanos. No pongo nada complicado, algo que sea evidente, pero que nos conduzca. Si tú eres un paciente que tiene así, ictericia, circulación colateral, palma separada, telangiectasia, ginecomastia, ¿en qué se empieza? Cirrosis hepática, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno podría bien en este caso decir, este paciente me impresiona a mí como un paciente bebedor, causal de cirrosis, que ha desarrollado enfermedad hepática, ictericia, palmas, ahí todo, y ha complicado en su enfermedad con este nuevo asunto que es así. Entonces, eso es algo que vemos muy comúnmente. Allá, ¿todo bien? Sí, doctor. ¿Vamos contentos? Dedo de guante libre. Esto es ilegal, ¿no? No es legalmente aceptable. En fin, volvamos entonces. Este es un ejemplo prototipo de algo que vemos nosotros, que vemos ustedes con mucha frecuencia, el inicio o la manifestación de una enfermedad hepática crónica con distensión abdominal por ascitis, acompañada de edema de miembros inferiores. ¿Ok? ¿Cómo enfocar a este paciente? De eso se trata la clase, y por lo tanto esta diapositiva volveremos a final, porque espero que lo van a poder enfocar bien y repetitivamente lo harán, con pacientes como el señor. Entonces, eso es lo que quiero de hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces recorremos, entonces queremos Primero definir así. definir ascitis, no es nada complicado, son 2 palabras, pero queremos que
bien claro que es el acúmulo de fluido libre, generalmente libre, en la cavidad abdominal, y que tiene una graduación que vamos a ver en la clase. Conocer las causas principales de la citis. Y sobre todo la causa del eje principal. Comprender la fisiopatología de la citis en cirrosis hepática. Claro, y obviamente ya me adelanté, cirrosis es la causa principal y por lo tanto el fisiopato de esto queremos que quede claro de esta sesión. Enfocar el diagnóstico a través del análisis de líquido cítico. ¿Sí? O sea, analizarlo y lo vamos a repetir y lo han visto en las diapositivas que les presenté, muy importante, decisivo, y si uno va a tomar un líquido articular, pleural, cefalorraquídeo, lo que sea, analizarlo es importante, es básico para poder enfocar al paciente. Y por último, discutir las formas de tratamiento de la citis en el paciente con cirrosis hepática. ¿sí? Porque esta citis en particular tiene tratamiento, otras bueno, tendrán otros tratamientos, pero nos enfocamos en este problema, en este capítulo, porque ver esto no es inusual. ¿Sí? Un paciente con enfermedad hepática crónica, generalmente sarcopénico, como se ve ahí, brazos, piernas muy delgaditos y tremendo volumen abdominal. Uno le hace su percusión, es más desplazable. Cuando es grande como esto, hay oleada positiva, entonces dice, ok, esto es. Pero además se encuentran signos de enfermedad hepática. Uno puede conjugar todo y decir, esto es asitis, probablemente por cirrosis hepática. Esto es más o menos el 80-90% de las asitis que van a ver. Todo el resto, asociadas a tuberculosis, a cáncer, a enfermedad renal, a insuficiencia cardíaca, etcétera, constituyen 10%. Entonces, cuando ven asitis, solo epidemiológicamente uno puede decir lo más probable es que sea un paciente que tiene cirrosis del hígado. Y si además este paciente con cirrosis del hígado, que uno reconoce como tal porque conjuga hipertensión portal con insuficiencia hepática, a eso quiero centrarme ahorita, es decir, tiene falla en las funciones del hígado, tiene baja albúmina, tiene alta protrombina, tiene, cuando falla el hígado se depuran poco hormonas y por ejemplo en los varones se feminizan, ginecomastia, pérdida de vello, atrofia de las gónadas, etc. Entonces uno va armando y dice, ok, yo sé que el 90% de las citis son posibles, le veo a este paciente signos de insuficiencia hepática, estigmas mal llamados, ¿no? Estigmas de palmas, de telangiectasias, etc. Entonces digo, bueno, acá el cuadro está casi cantado. Eso debe ser epidemiológica y clínicamente una asitis por cirrosis del hígado. ¿Okay? Y voy a asistir entonces a lo que el paciente con cirrosis es la manifestación más común del éxito. Lo más común, por lo cual uno diagnostica un cirrótico, es a través de asitis, edemas. Entonces, no es algo raro, no es algo incomún, lo van a tener que ver. ¿Okay? Y si hablamos de hipertensión portal, o sea, insuficiencia del hígado, tenemos que recordar un poco que la porta es de la vena que lleva sangre al hígado, está formada por 3 principales troncos, 2 mesentéricos y un esplénico, y que el esplénico comunica con el estómago y el esófago distal, y la hipertensión portal puede manifestarse también como asitis, pero muy comúnmente con distensión de las venas que terminan en varices. Entonces, el hallazgo incidental de varices según endoscopía también debe llevarnos, y si el paciente teníamos dudas porque tiene asitis y tiene varices, pues también eso aboga a favor de que es una asitis por hipertensión portal asociada a asitis. Nada muy complicado hasta ahí, creo, se puede entender. Recuerden al paciente ejemplo. ¿Okay? Y entonces, cuando uno habla de la vena porta y el circuito porta, eso, como todo circuito, tiene una presión. Cualquier manguera, cañería, o sea, tiene presión. Y acá de repente viene, vale la pena contarles una pequeña historia. Me gusta contar historias. Esta niña que ven estaba un día regando el jardín, en su manguera, y el señor que ven ahí, su abuelo, la estaba mirando. Y entonces
esta niña que quería regar unas plantitas un poquito alejadas y la manguera no llegaba, se le ocurrió, ¿por qué no abre el caño un poco más? Y el abuelo miraba. Y efectivamente alcanzó un poco, pero no todavía donde quería. Y entonces la niña, intuitivamente, el abuelo la estaba mirando, le puso el dedo al final y logró que llegara a la plantita que quería. Y el abuelo, mirando esto, dijo, mira qué interesante, la presión de la manguera ha aumentado en base a dos cosas que ha hecho la niña: aumentar el flujo abriendo el caño y aumentar la resistencia poniendo el dedo. Y este señor, cuyo apellido figura ahí, dijo que interesante, porque si esto funciona en la manguera del jardín, debe funcionar, dijo él, también en la horta o en la poza. Y estableció una ley física que se llama ley de Ohm. La presión dentro del vaso circulante depende de flujo y resistencia. Entonces, si dejamos a la niña, debería llamarse, ¿no?, la ley de la nieta de Ohm, en realidad, porque fue la niña la intuitiva y el abuelo miraba. Y claro, la gloria se la llevó. Eso nos pasa mucho, ¿sí? Que nuestros abuelos se llevan la gloria que merecemos los nietos. ¿Sabes a qué se refiere? Yo me quedo siempre que mis abuelos, ¿no? Hay una enfermedad de la altura, ¿cómo se llama? ¿Código de enfermedad de la altura? El monje, ¿saben que mi abuelo es Torres? Por eso me dio Pero le voy a contar esa historia de mi vida. Pero en fin, volviendo a esto, o sea, físicamente uno dice, perfecto. Entonces hay una manguera llamada vena porta, hay un flujo y una resistencia que determina presión. Y si todo funciona bien, la presión de la porta es normal, pero si algo no funciona bien, ya se lo están imaginando, abro demasiado el caño, mucho flujo, o le pongo un dedo tan tapón que prácticamente tapo la manguera, entonces va a aumentar la presión portal, produciendo todas las consecuencias como varices y como ascitis que vamos a explicar también. ¿Ok? Entonces, esta es la ley de Ohm. La presión es igual a flujo por resistencia. Dentro de cualquier manguera, de cualquier índole, siempre hay una presión determinada por estas dos grandes fuerzas. ¿Sí? Y ahora, en el desastre, en el caso de cirrosis hepática, es que tiene la manguera abierto demasiado el caño y el dedo demasiado tapando. En la cirrosis hepática se producen los dos fenómenos para mal del paciente, que es aumento de resistencia y aumento de flujo. Quizás el aumento de resistencia puede ser más fácilmente entendido si uno se imagina que la manguera de nuevo de la niña está puesta frente a una esponja muy suavecita y el agua prácticamente pasa. Ahora, ¿qué pasa si esa esponja al final de la manguera la reemplazo por una piedra? O sea, por un hilo duro, cirrótico. Es evidente que va a haber más resistencia y que por lo tanto la presión va a aumentar. Y eso es lo que pasa en el hígado, que se va volviendo cirrótico, duro, inelástico. ¿Okay? Pero por otro lado, también los pacientes con cirrosis tienen un exceso de producción de óxido nítrico sistémico y por lo tanto la vasodilatación sistémica es mucho mayor y el flujo que llega al abdomen es mayor. ¿Okay? Entonces tiene, desgraciadamente, los dos componentes de la ley de Ohm en su contra. Mucho flujo, mucha resistencia, y cuando uno busca elementos terapéuticos para hipertensión portal, está siempre buscando algo que baje el flujo, que baje la resistencia o que baje los dos. Siempre estamos a la búsqueda de ese tipo de intervención. Entonces, mucho flujo, mucha resistencia, mucha hipertensión portal, y esa hipertensión portal termina dando las consecuencias que estamos, una de las cuales estamos discutiendo ahora. Entonces, si uno se fija en esta parte de aquí, perdón, acá, ¿no es cierto? Tenemos una presión portal de 5 milímetros normal, tenemos una elevación de la presión portal hasta 10, o sea, puede subir al doble, y aún así no suele dar mucha manifestación, pero cuando pasa del doble, comenzamos a tener progresivamente manifestaciones de hipertensión portal, ascitis, varices, hipertensión, etc. Entonces,
Ese concepto es importante porque la terapia está guiada a eso, a bajar la presión corporal. ¿Okay? Ahora, clínicamente, hoy y hace 2000 años, los artistas, en este caso los mayas, ya habían descrito la prominencia del abdomen en un paciente con una delgadez marcada, e inclusive con la producción de la hemoglobina. Entonces eso está bien, el resultado de ese estudio tiene complejidad, que vale y es muy parecido al paciente que la distinción abdominal, producción de la cicatriz umbilical en un paciente con una delgadez, con una pérdida de proteínas en la piel. Ahora, para que nosotros lo detectamos clínicamente, debe haber un volúmenes menores a 1 litro, cualquiera se lo pasa. Entonces, por ahí chorreado el agua, no lo vamos a detectar mucho. Entonces, clínicamente graduamos. Y es importante porque, según la graduación, la intervención que vamos a hacer al final. Entonces, le llamamos grado 1 a aquella paciente que clínicamente se me pasa, que un tomografista me puede decir, mira, yo sí le doy. Hay líquido, en pequeña cantidad, pero hay. Grado 1. Grado 2 y 3 son los que clínicamente son los que vemos todos. La diferencia entre 2 y 3 es que una es lo que se llama la tercera atención. Y eso se vuelve una semi-urgencia. Paciente que está muy distendido, que no puede comer bien, que no puede hablar bien, que no encuentra la posición para poder dormir, porque es muy grande, y que uno requiere intervenir para aliviar eso. Y el grado 2 es el que tiene un sitio importante, clínicamente detectable, pero no está a atención y el paciente más o menos convive con su vida, ¿no? Clínicamente. Esto, claro, ahí no puede ver al paciente, es una foto, pero cuando uno ve que ya la hernia está prohibida, este paciente, se lo cuento yo, es un paciente que llega con dificultad para respirar, que no puede comer, que deambula con dificultad, que para echarse no puede, se ahoga. Entonces, este es un grado 3. ¿No? Para el 3 que se le puso, o sea que era más todavía. ¿Okay? Y además, porque también acá quería mostrarlo, acá no se ve también, el paciente no solamente tiene distensión abdominal, asitis al examen, sino que tiene circulación lateral. O sea que de eso nos está hablando de probablemente sea un asitis asociada a hipertensión portal y asociada probablemente a eso. Y ahora, una cosa importante que creo que es muy importante, no importa cuán cirrótico el paciente pareja sea, uno siempre debe, cuando recién conoce al paciente, o cuando el paciente que ya es conocido se desconvence, siempre debe hacer sacar estudiar, analizar. Nunca asumir esto es por evidente que lo parezca. Hay que usarlo. Y usándolo, con todos los cuidados que uno debe hacer, y que ustedes lo van a hacer seguramente en algún momento con el paciente se va a analizarlo. No se saca solo para aliviar, sino se analiza. ¿Okay? Desde las características macro, o sea, saco y miro. Y en este caso hay una diferencia entre uno y otro que es esto, ¿verdad? Entonces yo miro mi frasco y lo agito. Si lo agito y me queda esto, yo debo sospechar que tiene que proteína, ¿no? Particularmente cuando. Sí, porque análogamente a lo que ocurre con esto, que todos disfrutamos, cuando uno hace un poco de agua, Julio, cuéntame tu receta. ¿Cuál es tu receta?
Entonces, normalmente el Maui decía que la receta debía ser 3 o 2 por 1. 1 limón, 2 de ensalada de goma, 3. ¿Sí? Pero, si uno hace esto, la receta no va a tener eso. Entonces, ¿qué cosa le pongo para que quede así bonito? La cara del huevo, esa cúmina, proteína, lo bajo y entonces la queda así. De repente estoy de va, análogamente, una papa que yo puse, saco, lo aplique y me quede con un responsable completo, yo debo escuchar eso que me gusta. Y eso normalmente no se puede tomar. Entonces, ya la característica macro que debe estar diciendo si estaba en lo correcto al cambiar mi diagnóstico. ¿Sí? Eso tenemos que hacerlo al final del capítulo. La delegada me ha dicho que va a preparar. Por favor, con huevos y huevos. Como debe ser para recordar que la lúmina es la que da la forma. ¿Ok? Ahora, desde que uno pulsa, de ya puede decir, oye, esto parecía seguro que algo no está bien. Por ejemplo, líquidos acíticos hemáticos suelen verse, a menos que no tenga este vaso, deben ser necesariamente ácidos. Y líquidos como este, que se llaman las sustancias hilosas, que son más espesas, que son como lechosos, deben hacernos pensar en cosas como disfunciones linfáticas. Lo característico de nuestras heces del 90% es que sean así. Le llaman amarillo, medio transparente, no turbio y simple. Eso es lo que yo espero. Si el paciente psicótico es lo que yo espero, ¿cierto? Pero la revisión de un macro debe acompañarse siempre de un análisis de laboratorio, de un análisis sencillo, se llama citoquímico, es decir, la parte bioquímica y una parte citológica. Entonces el citoquímico es muy fundamental. Ya, a estas alturas debería venir un colega hepatólogo a discutir lo que voy a discutir yo, porque no ha podido venir, y es decir, que cuando uno manda al laboratorio, yo debo pedir, digamos, tener 4 elementos para mi análisis. La albúmina de la sangre del paciente, la albúmina del líquido acítico, la proteína total del líquido acítico y el recuento diferenciado celular del líquido. Con esos 4 parámetros que nos debe dar el laboratorio, yo armo mi algoritmo de enfoque, que yo diría que es la parte más central de esta clase. Es poder interpretar, se los he copiado en el grupo, poder interpretar esto. Y vamos ordenadamente. Lo primero que siempre pedimos es que nos hagan una resta, una diferencia entre albúmina de la sangre del paciente y la de líquido. Si esa resta es muy grande, o sea, la albúmina de acá es 3 y la de acá es casi 0, muy grande, yo digo que eso es lo que yo quiero. Un diferencial muy grande, entonces estoy acá. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Esto es lo primero. Si yo encuentro que la albúmina del líquido se parece mucho a la de la sangre, debería pensar, parecía psicótico, pero acá hay otra cosa. Esa otra cosa podrá ser TB, podrá ser un cáncer, podrá ser un síndrome nefrótico. Pediré cosas porque ya el GASA me está haciendo sospechar que esto no es lo que yo quiero. En cambio, si yo encuentro efectivamente que la diferencia es muy grande, recuerden que es una resta, no es un 1%, una resta. La diferencia es muy grande, digo, esto es lo que parece ser, y ahí me ayudo de la proteína total. Si la proteína total es alta, más de 2.5, también debo decir que creo que cirrosis no parece. Pero si es como es el 90%, voy a tener un diferencial alto, una proteína baja, y decir, esto es lo que yo debo ver, yo voy a perder su total. Y entonces mi presunción está por ahí.
ahí, hasta ahí todo bioquímico, mi cito químico, por ahí el citológico. Porque también es importante que en una función uno analice si hay mucho polimorfo para pensar esa citis se ha infectado o no hay mucho polimorfo y digamos la citis del cirrótico común, que es esta. Y entonces estaré listo para decir, tengo lo que quería, ya lo confirmé y lo voy a hacer. Este algoritmo está puesto lo tienen en otra versión, de fondo amarillo, pero miren, revísenlo, para que incorporen el conocimiento y también para que puedan responder la pregunta 7 del examen. La pregunta 7 del examen es sobre esto. ¿Ok? Y la respuesta es 6. Oiga, ¿sí? No, eso es mentira. Pero sí les puedo decir que este concepto está en el examen de todas maneras. Y que seguramente es un caso clínico, donde se les dan los 4 datos y espero que ustedes lo puedan interpretar y decirme a qué corresponde. Si a cáncer, tuberculosis, cirrosis, cómo, eso va de ordenado interpretación de movimiento. Esto es posible. Revísenlo, repásenlo y incorporen. Entonces, si estoy en lo que esperaba estar, entonces estoy listo para manejar. Entonces, ¿cómo manejo un paciente sin rojas, con citis? ¿Cómo lo manejo yo? Le voy a una heladería que me gusta muchísimo, que se llama Oa. Si nadie la conoce, la recomiendo porque es muy buena. Y me sirve para recordar cuando estoy comiendo helado ahí, que manejo la citis, el cirrótico, 4 veces. Con dieta. Esto es una reducción de agua y sal. Obviamente la dieta va a ser de agua y sal, pero sobre todo lo manejo con diuréticos, que justamente si es un problema de la reducción de agua y sal, los diuréticos me ayudan a botar sales. Si eso no es suficiente, lo dreno cada 6 veces. Yo lo punzo y yo lo cubro. Y si eso al final, que cuento yo, se lo hago a ustedes, el paciente a pesar de esas 3 veces no resuelve el problema, probablemente tendrá que hacer una derivación ortosistémica, radiológica, clínica. Ya eso es un nivel más de especialidad. Pero ustedes sí están obligados a imaginarse que estos 2 pasos son el sine del manejo de un psicótico con citis a todo ver, sea el caso o no. Yo quiero que no, pero tiene que ser. Yo digo, no quiero que sean casos porque son muy buenos y van a ser una fuerte competencia conmigo. Por eso yo los quiero. Entonces, ¿qué es lo que pedimos en primer lugar? Primera D de la heladería. La primera D es una restricción de dieta. El problema, siempre se ha discutido, es que cuando uno es muy enfático en dar dietas muy estrictas, o la persona no lo cumple, porque es horrible, o la persona lo cumple y deja de comer, porque dice, esta comida está horrible, esta ensalada es asquerosa, no tiene sabor. Entonces a veces concedemos un poquito más de sal y vamos a tener que dar un poco de dinero. Estamos en ese juego todo el tiempo, ¿no? Pero lo ideal sería que el paciente coma poca sal y no necesite un diurético y con eso controle. En la vida real difícilmente ocurre. También insistimos mucho al decir aporte de sal, sobre todo con los hospitalizados. Porque a veces uno dice, no coma nada. Y por otro lado dice, un par de cloruros. Un par de cloruros tienen ¿cuánto de sal? 9 por 1000. De 18 gramos. ¿Cuánto le pido yo al paciente que coma? 5. Entonces yo mismo saboteo mi tratamiento. Si le estoy poniendo una vía con cloruro, y por otro lado dice al paciente, no vaya a comer, no se quiere la galletita de soda. Eso tiene, o sea, la galletita de soda tiene nada comparado con 1 litro de cloruro. O sea que también eso hay que entrar en el cálculo de lo que uno está. Sodium restriction. Entonces, esto es lo que buscamos. ¿Sí? Y generalmente el consejo para el paciente ya en su casa es que no le agregue sal a la comida, ¿no? Puede ser que cocine con un poquito de sal, para el sabor,
pero que de ninguna manera hay un salero para agregarle cosas. Con eso más o menos logramos que el paciente encuentre el equilibrio entre algo comible, apetecible y a su vez restrictivo. Pero como les digo, solo con esto rara vez un paciente se maneja. Pero es lo que deberíamos hacer. Entonces, nuestra arma, la segunda vez de la heladería, es diurético. Y como ustedes saben, diuréticos hay diversos. Hay algunos muy promisorios, como los inhibidores del transporte de sodio-glucosa, pero en la práctica real, 20-25. Acá en Estados Unidos o en el Reino Unido nos manejamos con 2. Y para ponerlos en orden, furosemida sola, nunca. Espironolactona sola, sí. Espiro más furo, sí. Pero furo sola no es una indicación correcta, lleva a complicaciones. Entonces el esquema normal de manejo es con diuréticos combinados o con solo espironolactona. Ese es el esquema grosero propugnado, ¿no? Y entonces aquí también se vuelve importante la graduación. Estoy frente a un grado 1, solo dieta. Si estoy frente a un grado 2 o 3, entonces dieta y diurético. Y en el grado 3, lo habíamos dicho, también con paracentesis, con drenaje. ¿No? La otra ley de la gravedad. Si tengo un grado 3 y el paciente viene, yo creo que es sentido común. O camino con dificultad, no encuentro posición para dormir, no puedo comer porque como y lo vomito. Y yo sí, yo digo, bueno, le saco, lo alivio y lo inicio en dieta y diurético. ¿Sí? De repente viene un paciente, está hinchado, pero más o menos, camina, pone, etc. Entonces, iniciaré con dieta y diurético. Grado 2, grado 3. Grado 1, más bien soy conservador. Recuerden que grado 1 es el paciente que yo no lo veo. El ecografista, muchos tienen líquido por ahí. No quiero intervenir con todo el arsenal a ese paciente. Pero también es importante saber que si uno va a usar diuréticos en estos pacientes, debe estar cada cierto tiempo controlando algunas cosas. La más importante de todas, creatinina. Porque lo último que queremos es que nuestro uso diurético lleve una disfunción renal. Y eso usualmente ocurre cuando no teníamos citis y yo me excedí en meterle un montón de depleto intravascular, sufre el riñón y se vuelve insuficiente. Pero también debo controlar, bueno, son natriuréticos, caliuréticos, por lo tanto, sodio, potasio y creatinina son las 3 cosas que debo estar controlando, sobre todo al inicio, ya cuando el paciente entre un desequilibramiento. Y la cuarta cosa muy importante, que ya no es bioquímica ni nada, es también la diuresis excesiva se puede asociar a la encefalopatía hepática. Entonces, si al paciente, yo lo voy a estar viendo, digamos, cada 15 días, lo primero que haré es citarlo, verlo si está encefalopatía o no. Si lo está, suspendo. Pero también le digo, me va a traer sus análisis. Y si su creatinina estaba pues en 0,6 y me viene con 1,4, pero hoy mejor suspendo. Si su sodio estaba en 140 y gracias a mi esfuerzo está en 120, mejor suspendo. Si su potasio estaba en 3.5 y me viene con potasio 6, obviamente suspendo. Entonces, eso es lo que estamos controlando todo el tiempo. Cómo está el paciente clínicamente, cómo están sus valores de creatinina, sodio, potasio. Cualquier alteración me debe alertar a decir que mejor voy suave con ¿no? Claro, hay valores, pero eso no quiero que se lo memoricen ustedes, quiero el concepto de que uno está interviniendo y puede fallar el riñón, puede fallar el seso y el paciente está encefalópata o alterar su medio interno electrolítico. Retiro todo. Quizás esta discusión es un poquito más allá de lo que ustedes van a tener que decidir. Usualmente vemos cuál es el desequilibrio electrolítico, ¿no es cierto? Si se puso, por ejemplo, muy hipercalémico, probablemente retire ambos. Si se puso muy hipocalémico, de repente mantenga la espironolactona, que me va a hacer subir un poquito el potasio. O sea, esa decisión, esto
de ninguna manera será motivo de pregunta, porque me parece que es un poquito más del especialista, pero esto anterior sí, porque esto es obligación de todos, ¿no? De detectar que el paciente estaba muy bien conversando y de repente viene a la consulta, algo está pasando. Y está en diurético, doble diurético, mejor que el paciente está haciendo encefalopatía y se lo retira. Esto sí lo hacemos todos en el entrenamiento. ¿Okay? Entonces tenemos una D de dieta, una D de diuréticos, una tercera D de drenaje, ¿no? Y como usted puede ver en esa gráfica de 1800, casi 1800, esto no es una cosa nueva, esto es algo que se hacía con cañitas de bambú, que se llevó desde hace una punta de años, se drenaba, ¿no? Se buscaba sacar, si hay líquido ahí contenido, sacaba, ¿no? O sea que esto es algo que seguimos usando como arsenal terapéutico, como tercera D, usualmente si no me vino bien la primera, no fue suficiente con la segunda, y entonces voy a asumir que el paciente requiere drenaje. Si es grado 3, esto precede a todo, o sea, tampoco lo alivio y lo paso a las otras veces. Nosotros no hacemos paracentesis así, las hacemos hinchado, de cubito, pero en el Reino Unido, por ejemplo, es muy común que al paciente lo sienten, ponen la línea media infraumbilical, le clavan su aguja y sentado el tipo también drena. O sea que se puede, de hecho, ahí lo grafica, se puede hacer de varias formas, paracentesis. Y esta es la cuarta D, de repente un poco más complicado. No es pretensión mía de que esto lo tengan que saber necesariamente, pero que hay un rescate. Si todo lo anterior le ha fallado y el paciente está viniendo todas las semanas y otra vez lo dreno, y otra vez lo dreno, y otra vez lo dreno, algo más tengo que hacer. Ese algo más ordenadamente la cuarta de las 4 es una derivación ortosistémica. Eso lo hace el radiólogo hoy día, y derivando sobrepasa la resistencia hepática y por lo tanto la presión portal cae y por lo tanto la CITI se acumula menos. Eso es un poquito más sofisticado, ¿no? El core de la clase. Sí recordar que 4 veces, esta es un poquito más ya de decisión del especialista. Y esto lo resume un poco, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo así, si veo el grado que tiene, si es grado 3 lo pulso y después lo meto en este esquema, si es grado 2 lo meto al esquema de frente, y si es grado 1 probablemente me quedo en la primera D. Una alteración de su dieta hacia menos sal y punto, ¿no? Organizadamente, esto es así. Y vamos tratando de seguir paso a paso. Solo una palabrita, quiero recordarles, y para eso se hace un citoquímico, que con alguna frecuencia un paciente con ascitis y cirrosis puede espontáneamente infectarse. ¿Cómo detecto eso? Justamente con un SO, recuento el número de células, el número de polimorfos, y si los polimorfos están en más de 250, le llamo peritonitis espontánea, y entonces ahí ya la dieta, eso también es importante, pero se me vuelve otra cosa mucho más importante, que es tratar la infección. Y por lo tanto, los pacientes en que yo detecto una carga de polimorfos más de 250, debo inmediatamente iniciar el tratamiento. Tenemos un esquema convencional de cefalosporina en tercera, pero lo instalo, y lo que es importante también es que 2 días después lo repulse. Y si mi intervención fue efectiva, mi antibiótico es el adecuado, el paciente deberá tener, de los polimorfos que tenía, digamos 1000, debería haber bajado por lo menos a 750 o más. O sea, punzo, encuentro mucho polimorfo, empiezo mi tratamiento, 2 días después lo vuelvo a pulsar, y ese recuento polimorfo debe haber caído. Si no lo ha hecho, tendré que ver, bueno, ya a esas alturas debo tener el cultivo y redirigir el antibiótico, y si no tengo un cultivo, cambiarlo en todo caso.
pero estoy viendo que mi intervención no ha sido eficaz en bajar la carga infecciosa de ese paciente. Ahora, el paciente que ha tenido una de esas infecciones de por vida debe quedar con un tratamiento profiláctico de una reinfección. Esa profilaxis que también se recomienda en todo paciente que tenga un sangrado, cirrosis, más sangrado digestivo, por varices, por úlcera, por lo que sea, debe también ser sujeto de prevención de una peritonitis de contagio. 7 días después del sangrado. También esto no es tampoco lo que tanto yo quisiera que se acuerden, pero que lo sepan así. Ya estamos hablando. Por lo tanto, como siempre le pido a la delegada en este caso, que nos lleve, que nos conduzca por las ideas principales. La citis es la complicación más común de la cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática es la causa más común, 90% casi, de todas las citis que van a haber. La cirrosis hepática es a su vez la causa más común de citis. El diagnóstico siempre debe involucrar una paracentesis con su evaluación citoquímica. De eso hemos hablado, que si hay que un primer examen, por favor, si yo veo un cirrótico que me parece que el científico responde a su cirrosis, igual, lo pulso citoquímico, albúmina, proteína total y recuerdo celular polimorfo. Muy importante porque ese es el concepto central de esta sesión. El manejo debe hacerse basado en las 4 Ds. 4 Ds. Si la guía lo recuerda en buena hora, entonces dieta y la alimentación, que es la que es importante, pero acordémonos de las dos primeras siempre. Están tratando el paciente con diuréticos, que nunca uno le dijo que tiene que comer alimentación. Baja sal, diuréticos. Y los diuréticos vigilando electrolitos y sobre todo, más importante, la función renal. Si la función renal se comienza a elevar vía creatinina, yo debo decir de repente mejor para mí. Y por último, la PDE debe estar siempre descargada. Siempre es importante. El paciente de repente, digamos, estamos manejando con diuréticos y de repente el paciente viene cefalópata, uno dice, los diuréticos, ejemplo, pero esa cefalopatía también podría ser porque de eso ayahuasca. Entonces, a ese paciente también debería reemplazar. Recuento polimorfo normal, recuento el polimorfo alto, entonces no solo el suspendo, sino que además le inicio el tratamiento para el PB. ¿Okay? Entonces, alguien que hace muy atento a la clase, ¿quién puede ser? Sí, gracias. Señor voluntario. Ahora, cuéntame. Esto. Sí. Te llega ese paciente, hacen la consulta, quizás en emergencia, te llega el paciente. ¿Qué hacen? Primero, verificar la citis está en grado 2, no 3, 1. Si está en grado 2, podría ser por grado 3, que debe hacerse el drenante, y ahí es un estudio citoquímico, y luego las 4 Ds de tratamiento. Y está diurético, que se usa la combinada de zona de la zona, y luego diurético de la drenaje. ¿Ok? ¿Alguien quisiera agregarle algo? ¿Siguiente compañero? Evaluar al paciente, ¿no? Primero para ver qué tipo de citis tiene, si una posible, se señala de cirrosis, el otro 10%, ¿no? Que puede ser de otras causas. Es correcto. Y creo que conjuga con lo que ha dicho la compañera en el sentido que sea que lo que sea, el paciente tenga que usar y analizar su líquido.
descartar que tenga peritonitis bacteriana y asegurarme que corresponda a un diferencial gasa del cirrótico, ¿no? O sea, eso es lo primero que tendría que hacer con él. También, como ha dicho bien mi compañero, ver al paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente viene con esa historia y yo le agrego encefalópata? Voy a iniciar diurético de alguna manera. Pues también el contexto del paciente es muy importante. Pero en general, lo veo, lo pulso, veo el gasa, veo la dieta polimorfa. Si no hay ningún inconveniente, empiezo dieta diurética. Y si es grado 3, si está muy limitado, no gira, no come, lo dreno y después empiezo a dieta correcta. Yo creo que sí, lo enfocan bien, como esperaba. No se olviden, esto es muy importante. Mi delegada, antes del cruzado que vas a invitar, podría enfocarte de abajo. Voy a hacer un pequeño survey de mi encuesta. Por el lado, por favor. Permito 2. Pasos para manejar este problema que es muy común, muy frecuente. ¿Okay? Y no se olviden también que hay razones para decir que acá, lo detengo. Más le voy a hacer daño que bien, ¿no? Disfunción renal, hiponatremia, hipercalemia en un paciente va a hacer más daño que bien. Y entonces ya nos ha repetido la delegada Andrea las ideas centrales. Quiero que las fijen, las recuerden. Hay material en el grupo que habla de esto, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? También esto lo he copiado ahí. Esto es un resumen, ya no voy a ir pero está casi todo lo que hemos hablado en una imagen. Está en el grupo, revísenla y les va a ayudar a recordar. Y como les decía, hoy día con mucha pena es último, pero si alguien no entendió, no se preocupe, puedo enseñar a cualquier tipo de clases particulares a estudiantes de cualquier nivel. Entonces, bueno, es un para mí compartir estos días. Allá abajo en el consultorio seguimos trabajando con los grupos y nos vamos a seguir viendo la próxima, desgraciadamente también pero estoy seguro que les va a ir bien. Quiero decirles que el día del examen, por favor, si la pregunta no está clara, está clara para que realmente explore el conocimiento y no la dificultad de leer. Pero nadie necesita decir que no entiendo. Claro, y la contesta no ¿ok? Entonces, lunes nos vemos en el examen, con el grupo seguimos en prácticas. ¿Cuánto de limón? Uno de limón por 3 ¿A cuánto dura el examen? Bueno, normalmente pensamos en 2 horas, son 40 minutos. Pero para el día, una hora. ¿Sí? El doctor Román es el jefe del capítulo. Cada uno de los factores aportados en las clases, él la cambia y aportamos cada pregunta de yo de todas las clases, aporto y la van a reconocer esta. Las clases son pequeños, muy cortitos, pero con algo de iluso. Por ejemplo, los 6, ¿qué cosa comer? Azul. Pero no, voy a estar ahí para poder aclarar. Si alguien tiene duda, no entiendo bien en qué sentido les apunta para todos y los que no se preocupen de quién aprueba, preocupense de quién no saca 16, 17, 18, creo que tengo. Pero si yo saco 12 en el examen, yo me preocuparía porque el examen está para todos.
No se lo puede jalar, a los técnicos, que la quiera que sí. Ok, entonces, vamos.